Teniente, dijo Dal, no soy un experto en estadística, pero he estado en la flota el tiempo suficiente como para saber que lo que ocurre en esta nave no es normal. He servido en 3 cruceros de la Unión y en ninguno de ellos la tripulación de mantenimiento tiene un seguro de vida con una prima tan alta como la nuestra. ¿Sabe lo que dicen en los niveles inferiores? Dicen que si te asignan un equipo de desembarco con el capitán Abernathy, más vale que te despidas de tus seres queridos antes de entrar en la lanzadera. No es una superstición, es una observación empírica. Los oficiales de puente parecen poseer una especie de aura de invulnerabilidad, mientras que nosotros, los que llevamos el equipo y calibramos los sensores de campo, parecemos ser pararrayos para cualquier desastre imaginable. He visto a hombres morir porque un panel de control explotó justo cuando pasaban por delante, a pesar de que el sistema eléctrico acababa de pasar una inspección de nivel 5. Es como si las leyes de la probabilidad se suspendieran en el momento en el que alguien con un rango superior entra en la sala. El aire se vuelve más denso, la música ambiental de la nave parece cambiar de tono, y de repente la realidad misma se vuelve hostil para cualquiera que no tenga su nombre en la placa de la puerta del puente. No sé qué es, pero no es azar. El azar es justo, esto es selectivo. Y si queremos llegar vivos al final de nuestra rotación, tenemos que entender por qué el universo parece tener un interés personal en eliminarnos de la forma más coreografiada posible cada vez que bajamos a una superficie planetaria. Bienvenidos al podcast de Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. Hola, soy Chente y esto es Desparramando, tu podcast donde hablamos de fantasía y de ciencia ficción. Y bueno, antes de empezar y hablar de por qué hoy me he subido al puente de mando de mi nave espacial, deciros como siempre, si es la primera vez que llegáis hasta aquí, suscribiros, darle a me gusta, dejarme un comentario, allá donde me estéis viendo o escuchando, siempre se agradece un montón, siempre ayuda un montón a que este proyecto pequeñito pueda seguir creciendo. Y si no sabes qué comentario dejar, pues simplemente déjame un hola o un he decidido ponerte esto para que sepas que te estoy leyendo, o un libro. Coméntame un libro que quieras que me lea. Como el libro de hoy, que hoy os traigo una cosilla. Hoy os traigo una cosilla como es Red Shirts, o camisetas rojas, de John Scalzi. Un libro que sinceramente, si no lo conocíais, lo vais a querer leer porque es uno de los libros más divertidos que me he leído últimamente en el género de ciencia ficción sin ser una comedia. Comencemos. Pues sí, hoy os voy a traer hablar un poquito, como siempre, sin spoiler, de este libro que este libro sí quería leerlo. Este libro es el típico libro que llega a tu lista de pendientes sin saber cómo, y va escalando puestos y entró rápidamente para ser leído. Y bueno, pues es de John Scalzi, como he dicho antes, que últimamente pues estoy trayendo bastantes cosas de este autor, y más que voy a traer es ciencia ficción moderna, con lo cual probablemente traiga más. Y bueno, si me estáis viendo con las orejas, si me estáis viendo con los ojos, escuchando con los ojos, pues aparte de verme en mi nave espacial, habéis visto que he puesto aquí en un ladito la portada del libro. ¿Y de dónde viene Red Shirts? Esto sin spoiler, porque esto no es un spoiler. Red Shirts hace referencia clarísimamente, o qué son los Red Shirts o camisetas rojas, hace referencia a la serie de ciencia ficción clásica de Star Trek, donde en cada misión bajaban siempre al planeta o a donde tuviesen que ir los protagonistas, ¿vale? El equipo de jefes, y siempre les acompañaba pues un soldado o un miembro de la tripulación que normalmente iba con una camiseta roja y que normalmente
pues no solía acabar del todo bien. Y ese es ese Red Shirt que podéis leer. Además, si veis en la portada, es un uniforme de Star Trek, con la UU, con no sé qué. Vale. Eso es la premisa o lo que tenéis que saber de qué hace referencia el libro. Y ahora, ¿de qué va el libro? Pues es precisamente una parodia de esos personajes de camiseta roja. Sería el punto, para los que seáis más seriéfilos, sería el punto de que Star Trek se junte con Lower Decks y hagan un libro. Pues más o menos es eso, pero sin tomar... Bueno, miento. Es si The Orville se junta con Lower Decks y eso lo mezclamos y tenemos un libro. El libro, sinceramente, a mí me ha gustado casi todo el libro. Si no contamos el último 10%, donde, sin entrar en spoilers, pasan cosas, donde se acaba con un poquito la historia y comentan, bueno, otras cosas. Hasta el final de la historia principal me ha gustado muchísimo. Sigue la vida de, bueno, pues de un alférez que destinan a una nave que bien, creo que recordad que es el Intrepid, pero que bien podría ser cualquier nave de Star Trek, y lo ponen pues a tripular la nave. Y ahora, en la nave pasan cosas. La gente huye de los cuadros de mando, resultados científicos que, bueno, pues pasan porque tienen que pasar. De hecho, en el propio libro lo dicen, esto está pasando porque tiene que pasar. Y otra serie de elementos que nos dan a entender que en esa nave pasa algo raro. No de género de miedo, sino de género de... ¿Os estáis dando cuenta de que aquí pasan cosas? Y hay un momento en el libro en el que se vuelve loquísimo. Empiezan a pasar cosas, una cosa, otra cosa, hasta tal punto de que hay un momento en que ya no sabes dónde estás leyendo. Ojo, esto no lo hace un libro malo, todo lo contrario. Esto lo hace un libro bueno, porque al final es lo que queremos, que nos vayan contando diferentes cositas. Y como siempre me gusta hablar, pues bueno, por un poquito de los personajes también. Los personajes no son planos, los personajes tienen trasfondo. No le busquemos, esto no es un libro de ciencia ficción sesuda, aunque sí es un libro que contiene muchas reflexiones de filosofía, que la verdad son muy interesantes. No busquéis un libro de reflexiones sesudas, no busquéis un libro de... Coloco a los personajes, no necesitan ser unos personajes excesivamente profundos. O no necesitan ser unos personajes excesivamente profundos si este libro fuese un libro al uso. Pero este libro no es un libro al uso. Ya he dicho que es un libro paródico de otro libro, de otras series. Con lo cual, los personajes están en la justa medida en la que tienen que estar. La trama está muy bien hilada. La trama está estupendamente bien hilada. Pero como le pasan a otros autores a veces, creo que no está bien acabada. O ese final que tiene baja el interés. Al menos para mí. El final que tiene, para mí, le ha bajado a algunos puntos el interés. Pero ojo, el camino ha molado muchísimo. El camino ha sido la leche. Esto te lo puedes leer, te lo puedes meter en vena, que esto te va a gustar. Y te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho. Aquí encontramos pues referencias muy clásicas. De hecho, no es un spoiler, porque además, si leéis la parte de atrás del libro lo vais a ver.
que hacen referencia a Star Trek, hacen referencia a otra serie, a otro tipo de series, hacen referencia a cultura pop, hacen referencia, bueno, muy en el tono de John Scarlett. Si habéis leído otras cosas de él, pues es en ese tono de referencias, en ese tono de juegos de palabras, en ese tono de cosas que al final son las cosas que nos interesan ver. Y poco más puedo decir de este libro sin contar muchos spoilers. Yo sinceramente, si buscáis algo divertido, algo que además es un solo libro, no es muy gordo, no es una historia que tengas que leer, con que hayas visto algo de Star Trek, cuando digo Star Trek, lo mismo me vale cualquier tipo de serie episódica, incluso Star Wars, imaginaros los soldados clon, o imaginaros cualquier tipo de cosa donde haya unos capitanes y unos subordinados, pero al final los subordinados no vayan rotando, pues vais a tener esa sensación de yo esto ya lo he vivido. Yo de nota le pondría, hombre, a ver, yo esperaba ponerle más nota, pero yo creo que un sólido 8 se lo lleva. ¿Por qué 8? Porque hasta que me dejó de gustar, el libro me estaba gustando mucho. Era un libro que no he podido dejar de leerlo. De hecho, me lo leí en muy poquito tiempo. Se lee bastante rápido. Es un libro que me ha sacado más de una sonrisa. Es un libro que me ha dado más de una reflexión. Es un libro que me ha hecho pensar. Para ser un libro paródico, pues es algo que se agradece muchísimo. Es un libro que sinceramente me ha dado la vida. La vida lectora. No busquéis tampoco 3 pies al gato. Con lo cual es un libro que puede tener un sólido 8 con muchísima tranquilidad. Pero vamos, de lejos un 8. Me ha faltado eso, me ha faltado un final redondo, un final apoteósico, o simplemente el final donde se acaban los capítulos y empiezan los epílogos. Si donde se acaba el libro, donde se acaban los epílogos, el libro tiene un 9. Le he bajado un punto por ese final largo que tiene, esos epílogos, que sinceramente yo creo que el escritor John quería contar algo más y no tenía mucho más claro cómo contarlo. No tenía claro cómo contarlo. Por lo demás está muy bien. Este libro podéis escucharlo, leerlo, digital, no importa. No es como el libro anterior que recomendé, que si no lo habéis visitado, pues visitad el canal, el libro anterior que recomendé. Este libro, pues podéis leerlo con muchísima tranquilidad en el formato que más os guste. Y bueno, pues ese ha sido mi análisis. La verdad es que me da un poco de pena, porque es un libro que yo esperaba muchísimo, me habían hablado muy bien de él, venía con un super hype y es una super ilusión por leerlo, y a lo mejor ese fue el problema, que tenía que haber venido con 7 o 8 o 9 o 10 puntitos menos de ilusión. Y bueno, pues dejadme en los comentarios qué os ha parecido, este libro, si lo habéis leído o si lo vais a leer. Dejádmelo en los comentarios. Como siempre os digo, recomendarme libros para que me lea. Esta temporada estoy leyendo mucho y estoy atendiendo a muchas recomendaciones. Estoy leyéndome cositas que no me hubiese leído si no me lo hubieseis dicho. Así que recomendarme libros. Decidme, pues léete léete aquel. Dejadme un comentario, suscribiros, darle al like, gritar por la calle, yo escucho Desparramando, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.